La cirugía de nariz, exactamente qué es lo que realiza. La cirugía puede trabajar la jiba nasal, que es algo por lo que muchos pacientes o la gran mayoría de personas que quieren realizarse una rinoplastia consultan, quitarse la jiba. También hay pacientes que pueden tener una desviación, es decir, que su tabique está hacia un lado o hacia el otro. Esto puede ser por un golpe, esto puede ser algo genético. Cuando hay esta desviación puede presentarse problemas respiratorios. Entonces en la cirugía también lo que se puede hacer es corregirlo. Hay pacientes que lo único que quieren es que su nariz está un poco ancha, lo que quieren es adelgazarla, cerrarla, y solo con hacer ese pequeño movimiento pues el resultado va a ser el ideal. Hablemos de la punta. La idea no es que quede una punta muy elevada. Son muy pocos los pacientes que quieren una nariz que se note que se operó, que la nariz es súper elevada. Ustedes saben que nosotros preferimos que las cirugías sean muy naturales, que prácticamente no se note que es una cirugía. Entonces lo que se hace es elevar un poquito la nariz, elevar la punta sin que se vaya a notar mucho. También es el caso de las fosas nasales, sobre todo en pacientes que tienen la piel muy gruesa, la nariz tiende a ser ancha en esta parte. En muy poquitos casos lo que se puede hacer es recortar estas alas nasales y queda una cicatriz aquí por fuera. Esto pues ya es en casos donde sea absolutamente necesario, porque pues no se quiere cicatrices visibles. Eso es otra cosa importante. La rinoplastia no deja cicatrices visibles, exceptuando lo que acabo de mencionar, que son el tema de las aletas. Este procedimiento tiene una duración más o menos de 1 hora, se realiza con anestesia general. Es importante que ustedes sepan algo: la cirugía plástica no es perfecta. A pesar de que el médico entre y en el quirófano todo haya quedado perfecto, se toma la foto, todo es lindo, en la nariz especialmente puede pasar que hayan retracciones que no nos esperamos. Por ejemplo, son muy pocos casos, pero pues nos gusta mencionarlos porque es bueno que ustedes sean conscientes de que todo es muy lindo, pero también hay cositas que pueden pasar. En esta parte se puede desarrollar un callo óseo con los meses después de haberte realizado la cirugía. Puede pasar que nuevamente se vuelva a formar un poquitico de jiba. Son muy pocos los casos, pero bueno. Puede pasar que las cicatrices internas empiecen a cicatrizar, a cerrar y puedan llevar la nariz o para un lado o para el otro. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con nuestros pacientes? El doctor siempre trabaja por un lado de la nariz para poder realizar todo. Siempre un ladito de la nariz va a tomarse un poco más de tiempo en desinflamar. Si hay algo con lo que ustedes deben tener paciencia es con la cirugía de la nariz, porque puede durar 7 meses, 8 meses en desinflamar y en que ustedes puedan ver exactamente este resultado. Si tienen alguna pregunta, por favor comuníquela. Es importante tener una conversación franca y honesta antes de realizar la cirugía para que ustedes sepan que el resultado puede ser maravilloso, pero que en algunos casos también puede presentar algunas dificultades. Siempre que se presenta alguna dificultad, pues para esto estamos, para intentar resolverla en el menor tiempo posible, siempre y cuando contemos con su paciencia.